Una joven apareció inconsciente en medio del bosque, huyendo de alguien que decía ser su padre. Carl Hewitt, un granjero respetado, escondía un pasado mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Pero Luke, un veterano solitario, no solo la protegió, logró descubrir una prueba que lo cambió todo. Y escuchen bien cómo este antiguo cazador transformó una injusticia en una victoria imposible de olvidar. Luke Ramsey no buscaba aventuras ni respuestas. Había aprendido a vivir con el silencio. Y era precisamente eso lo que fue a buscar a su cabaña, enclavada en lo más profundo de las colinas de Missouri. Ex soldado, viudo desde hacía 5 inviernos, llevaba una vida contenida, marcada por rituales simples: levantarse al alba, revisar el rifle, recorrer el bosque, respirar. Solo eso. Aquella mañana era como cualquier otra. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién abiertas. Caminaba lento, dejando que el crujido de las ramas bajo sus botas marcara el ritmo. No buscaba cazar por necesidad, sino por costumbre, por esa paz extraña que da el acecho en soledad. Pero algo interrumpió esa rutina. Primero fue una zapatilla. Infantil. Desgastada. Abandonada sobre un lecho de barro, como si alguien la hubiese perdido en plena carrera. Luego, una hoja ancha con una mancha seca, oscura, que no era savia ni rocío. Luke se agachó, tocó la tierra con los dedos endurecidos por los años y supo que no podía ignorarlo. Siguió el rastro entre los arbustos, apartando ramas con la culata del rifle hasta que la vio. Era una joven. No tendría más de 17 o 18 años. Estaba tirada entre las zarzas, la cara marcada con sombras moradas y el labio partido. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho como si aún intentara protegerse. La chaqueta que llevaba era demasiado pequeña, como si hubiese sido lo único que pudo agarrar antes de escapar. Estaba inconsciente, pero respiraba. Luke no dudó. Apoyó el rifle en el suelo, se agachó con cuidado y la alzó en brazos. El peso era liviano, pero el temblor que le subió por la espalda fue tan profundo como si cargara con la memoria de su propia hija, la que nunca llegó a conocer. Volvió a la cabaña y la acostó sobre su camastro. Luego encendió la radio satelital. La conexión fue rápida. Marcó al 911, describió lo que había encontrado, su voz firme pero contenida. La respuesta lo heló por dentro. Esa joven ya ha sido reportada. El señor Carl Hewitt, su padre legal, alertó a las autoridades. Dice que su hija sufre episodios de confusión, que puede ser peligrosa para sí misma, que solo quiere llevarla a casa. Luke no respondió al operador. Solo colgó. Y en ese silencio que llenó la cabaña, lo comprendió todo. La chica no era la amenaza. Lo era el mundo al que ella intentaba no volver. Y si nadie más iba a protegerla, entonces él lo haría. Tardó más de 12 horas en abrir los ojos. El fuego de la chimenea chispeaba suave, y el sonido lejano del viento mecía las ramas fuera de la cabaña. Luke se mantenía cerca, en silencio, sentado con la espalda recta, como si cada movimiento de la joven pudiera romper algo más que el momento. Cuando ella al fin habló, su voz fue apenas un susurro seco. Me llamo April. Por favor, no dejes que me lleve. Yo no soy su hija. Luke sintió que el mundo se detenía. La manta que él había puesto sobre ella temblaba con cada espasmo de su cuerpo. Le ofreció agua, le habló despacio, le aseguró que estaba a salvo. Solo entonces, April empezó a contar lo que había vivido. Con frases cortas entre pausas largas, le reveló una historia que parecía imposible, pero que tenía la crudeza de lo real. Después de perder a su madre en otro estado, había sido adoptada por Carl Hewitt, un ganadero con tierras, influencia y secretos. Él había manipulado papeles, convencido a trabajadores sociales de que ella no tenía a nadie más.
Luego la llevó a su propiedad, lejos de todo, y la aisló. Durante semanas la tuvo retenida en un viejo cobertizo, sin acceso a teléfono, sin contacto con nadie más. Pensé que iba a entregarme a otros. Esa noche vi que había gente extraña. Corrí, no miré atrás. Luke no dijo nada. Su mandíbula estaba tensa. Los nudillos blancos alrededor de la taza de café que no había tocado. Cada palabra de April era como una piedra lanzada a un lago inmóvil. Pero no era él quien se quebraba. Era algo más profundo. Su noción del deber, de lo correcto. Durante los 2 días siguientes cuidó de ella con una rutina férrea. Comida caliente, ropa seca, caminatas cortas bajo el sol débil. No le preguntó más. No necesitaba oír más para creerle. Pero el tercer día todo cambió. Luke estaba cortando leña cuando escuchó el rugido de una camioneta. Alzó la vista y reconoció el vehículo de inmediato. Ford negra, con placas del condado. Carl Hewitt. No venía solo. 3 hombres bajaron con él. No llevaban insignias, pero sus chaquetas gruesas no podían ocultar la actitud. Exigente, fría, sin espacio para el diálogo. «Buscamos a la chica», dijo uno, sin saludar. «Aquí no hay nadie que quiera verlos». Respondió Luke sin alterar su voz. No necesitó muchas palabras. Bastó con que saliera del cobertizo lateral, con su viejo uniforme de camuflaje aún intacto y la escopeta apoyada contra el pecho, firme pero sin amenazas. Sus botas pisaban con autoridad. Sus ojos no titubeaban. Carl quiso hablar, pero se detuvo. Lo conocía. Sabía de su historia militar, de lo que había visto y hecho, y entendió algo que los otros no captaron de inmediato. Luke no estaba jugando. Los hombres regresaron a la camioneta. Nadie levantó la voz, nadie insistió, pero cuando el vehículo se alejó por el camino de grava, Luke supo que aquello no había terminado. Había ganado tiempo nada más. Y en su interior, la antigua tensión del campo de batalla se activó. No por él, por April. Porque ahora ya no era sola una desconocida. Era responsabilidad suya. El bosque se volvió su único refugio verdadero. Luke conocía cada sendero oculto, cada curva entre los pinos. No era la primera vez que se escondía del mundo, pero ahora no lo hacía por sí mismo. Era por April. Construyó una rutina nueva. Cada día se levantaban antes del amanecer. Preparaban provisiones y se trasladaban más profundo, hasta una cabaña que él mismo había restaurado años atrás, cuando pensaba que el aislamiento podía curar sus propias heridas. Ahora, ese mismo aislamiento era su escudo. Instaló cámaras de caza alrededor del perímetro, trampas sin filo para alertarlos si alguien se acercaba. Informó a 2 antiguos vecinos, amigos de confianza que alguna vez patrullaron con él, y ellos, sin hacer preguntas, comenzaron a vigilar discretamente los caminos. En esa red silenciosa de apoyo, April empezó a respirar. Pero Luke sabía que no podían vivir así para siempre. «No basta con esconderte», le dijo una noche mientras servía agua para té. «Si no damos el paso, va a pasarle a otra, tarde o temprano». April bajó la mirada, callada. Pero al día siguiente, durante el desayuno, recordó algo que hasta entonces el miedo le había ocultado. En el cobertizo, él tenía una tableta. Siempre la usaba. Decía que necesitaba controlar todo. Luke levantó la vista. Era la primera chispa real. Una oportunidad. Gracias a un viejo contacto suyo en la Guardia Nacional, alguien que aún debía favores, accedieron al viejo servidor doméstico que Carl utilizaba para almacenar grabaciones y archivos. Era un sistema rudimentario, escondido en una torre oxidada conectada por satélite rural. Lo que encontraron ahí no dejaba lugar a dudas. Luke observó los videos sin hablar, solo al final apretó los puños y dijo: «Esto termina ahora». Al amanecer siguiente,
Tomó su camioneta. April fue con él. No quiso esconderse más. Aunque sus manos temblaban y la respiración se le entrecortaba, se mantuvo firme. El juzgado del condado estaba silencioso cuando llegaron. El fiscal que los recibió miró los documentos, luego los videos, luego volvió a mirar a April, y algo en su expresión cambió. No fue necesario rogar. En menos de 48 horas, Carl Hewitt fue arrestado. La noticia corrió, lenta pero segura. Y por primera vez, April durmió sin sobresaltos, porque esta vez la verdad ya no estaba sola. El juicio duró 5 días, pero cada minuto de esos días pesó como una piedra sobre los hombros de April. Y sin embargo, nunca se dobló. Subió al estrado sin bajar la mirada, frente a extraños, frente al hombre que tanto la había marcado, habló con una voz firme, hilando cada recuerdo como si cosiera una herida al revés, desde adentro hacia afuera. No buscó conmover, solo decir la verdad. Luke estaba a su lado todo el tiempo, no como salvador ni como escudo, sino como testigo de su fuerza. Le sostuvo la mano, sí, pero ella sostenía el momento. El jurado no tardó más de 3 horas en deliberar. La sentencia fue clara: cadena perpetua. Además, la evidencia desatada por el caso abrió una investigación federal más amplia que sacó a la luz un entramado de delitos invisibles para muchos, pero reales para demasiados. La prensa, ávida de titulares, la llamó la niña del bosque. Una frase bonita, pero reducida. Para Luke, April era mucho más que eso. Era la que había caminado de vuelta desde la oscuridad, la que no solo sobrevivió, sino que eligió vivir. Era el corazón que le dio sentido a su silencio, la razón por la que el dolor que él cargaba desde años atrás finalmente encontró salida. El tiempo pasó sin prisa. 2 años después, entre los mismos árboles donde una vez creyó haber encontrado un venado, Luke se hallaba esperando bajo un arco hecho de ramas trenzadas y cuerdas de cáñamo. Vestía su viejo traje militar, limpio, planchado con esmero. No para lucir autoridad, sino para honrar lo vivido. April caminó hacia él con flores silvestres en el cabello y una paz nueva en los ojos. No era la misma chica temblorosa que había susurrado su nombre junto al fuego. Era una mujer que eligió avanzar, que transformó su historia sin negarla. Y Luke ya no era solo un hombre que sobrevivía a los recuerdos. Ahora era parte de un presente. Ese día, el bosque no fue refugio ni escondite. Fue testigo. Testigo de que incluso el más profundo de los dolores puede florecer en amor cuando alguien se atreve a escuchar un susurro entre los árboles y responder.